La Vías de Parrilla es un podcast donde les damos la información justa y suficiente para que ustedes puedan pretender que son expertos en un tema y parezcan cultos interesantes cuando suelten esta labia en una reunión con sus amigos. En la labia de hoy les voy a hablar de los huracanes, el desastre natural que puede tener el mismo nombre que una expareja y puede dejar igual o peor desastre. Así es, mis amiguitos, en la labia de hoy aprenderemos todo lo que necesitamos saber sobre los huracanes, qué son, cómo se originan y por qué tienen esos nombres tan raros. Así que agarremos nuestros paraguas, nuestros impermeables y salgamos por esta información que si en donde ustedes están hay un huracán les recomiendo no salir. De hecho, ciérrense bien y pónganle maderas a las ventanas y que miedo, ojalá Dios los proteja. Así que empecemos. ¿Qué es un huracán? Pues según la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias de Costa Rica, que es el lugar donde sacamos esta información, es un fenómeno meteorológico que sucede en la atmósfera baja y que consiste en un gran remolino en forma de embudo. Y antes de que me lo pregunten, la atmósfera baja es la primera capa de la atmósfera, también conocida como troposfera, y va desde el nivel del mar hasta 10 kilómetros de altura. Este fenómeno climático se origina en los océanos y mares y dependiendo de dónde ocurra pasan a llamarse distinto. No se llaman huracanes siempre, no. Es decir, el huracán en realidad es un ciclón tropical y se llama huracán únicamente en el Atlántico Norte y en el Pacífico Noreste. Es decir, los que llegan a Estados Unidos y pasan por el Caribe o Centroamérica. Allí es el único lugar que se le llaman huracanes. Y de hecho se llama huracán en honor a Dios del mal del Caribe llamado Hurricán. En el Pacífico Noreste, como en Japón, les dicen tifones. Y en el Pacífico Sur e Índico tienden a denominarlos ciclones tropicales. O sea que cuando usted oiga un tifón y un ciclón, es lo mismo que un huracán. Sucede como las palomitas de maíz, que según el lugar en donde usted se encuentre, se llaman pochoclos, cotufas, crispetas, pero todo viene siendo maíz que hace ¡pa! Los huracanes o tifones o ciclones tropicales se clasifican en 5 tipos dependiendo de la velocidad del viento. A partir de 118 km por hora es un huracán que se considera categoría 1. Cuando alcanza vientos mayores a 154 km por hora se considera categoría 2. A partir de los 178 km por hora se considera de categoría 3. Y las dos últimas y más devastadoras son la categoría 4, que es cuando hay vientos de 209 km por hora, y la categoría 5 es cuando es a partir de 253 kilómetros por hora, que viene siendo absurdamente rápido. Para que tengan una idea de lo que es esta velocidad, un auto de Fórmula 1 hace el circuito a 150 horas en promedio cuando no es una recta larga. En una recta larga pueden llegar hasta 300 kilómetros por hora, pero la mayor parte del circuito van a 150 kilómetros por hora, o sea, serían un huracán de categoría 1. Las tormentas antes de ser huracanes van entre 64 a 117 kilómetros, que por ahora son tormentas, pero por eso es que se dice va subiendo de categoría o va bajando de categoría según la velocidad que vaya tomando el viento. Por debajo de los huracanes se encuentran las tormentas tropicales y por debajo de las tormentas tropicales se encuentran las depresiones tropicales que rondan los 50 km por hora. Finalmente, antes de esto, cuando la tormenta es estática o no tiene viento, se conoce como disturbio tropical, que más que a tormenta lenta suena es como a una banda de merengue de protesta. Pam, 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 no se roben la plata, pam, pam, pam. Ahora, de la misma forma que el maltrato familiar navideño, los huracanes no ocurren todo el año. La temporada de huracanes en el Atlántico abarca desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. En el Pacífico, la temporada de huracanes generalmente va del 15 de mayo al 30 de noviembre. Y en el Índico, la temporada de ciclones generalmente suele ser de noviembre a abril. O sea, ellos como Taylor Swift van haciendo gira por el mundo en distintas épocas. No se pueden presentar en todos lados a la vez. Y en general ocurren en verano porque es cuando el viento comienza a calentar. Y así es que ocurre el efecto del ciclón. Entonces, ¿cómo se forma un huracán? Si ya sabemos que es con viento caliente, pero ¿qué ocurre? Ya les cuento. Cuando las temperaturas del océano suben unos 27 grados aproximadamente, se empieza a formar una corriente de aire con el agua en estado gaseoso que asciende, es decir, sube, es decir, va para arriba. El aire mientras está caliente siempre va a subir, se va enfriando y el agua luego de ser condensada se convierte en agua líquida y empieza a caer, lo mismo que el aire frío.
Y como el agua caliente sigue produciendo el mismo efecto de subir y el agua ya fría sigue produciendo el mismo efecto de bajar, esto va sucediendo una y otra vez, es decir, mucho viento caliente va subiendo, mucho viento frío va bajando, mucha agua tibia va subiendo, mucha agua fría va bajando. Esto pasa una y otra vez, una y otra vez. Así se va creando el efecto ciclón y tormenta. Y yo sé que 27 grados no suena a algo muy caliente, porque usted no se puede preparar ni un café con 27 grados, pero para una masa de agua que normalmente fría, en verdad es muchísimo. De hecho, la temperatura promedio del océano es 17 grados y en aguas más profundas de 4 grados. O sea, que 27 grados es 10 grados más. Luego viene un paso muy importante para la formación de un huracán y se llama efecto Coriolis. Y es que gracias al efecto de rotación de la Tierra, la tormenta que ya se creó subiendo y bajando comienza a girar. Y ahí es que se forman los vientos, que cuando la tormenta es en el hemisferio norte, gira en sentido contrario a las agujas del reloj, y cuando la tormenta es en el hemisferio sur, gira a favor de las agujas del reloj. Estos vientos que ya se están moviendo en círculo forman una pared de nubes que está alrededor del centro de la tormenta, que es lo que se conoce como el ojo del huracán. Nombre que muchos científicos también usan para el ano, y que igual que el ano, mientras más cerca del centro se encuentren, más fuertes son los vientos. La práctica de nombrar a los huracanes, los ciclones tropicales y los tifones comenzó en la década de 1950. Antes de eso era muy común referirse a las tormentas tropicales y huracanes por su ubicación geográfica o por las características físicas, lo que podría ser confuso y dificultaba la comunicación efectiva sobre dichas tormentas porque además se iban moviendo. Entonces, el huracán Cuba y luego el huracán Miami. Así fue como en 1953 la Organización Meteorológica Mundial introdujo un sistema de nombres para las tormentas en el Océano Atlántico. Y se utiliza el alfabeto para nombrar las tormentas, comenzando con la letra A y luego así avanzando sucesivamente. Pero resultó muy complicado y se cambió al sistema actual que, aunque se siguen utilizando las letras en el nombre alfabético, se le agregó un nombre para que fuera más fácil de decirlo. El primer huracán que tuvo nombre se llamó el huracán Ana y desde 1953 hasta 1975 todos los nombres eran de mujeres por un chiste machista del desastre que causaban. Eso solo lo hacen las mujeres, pero bueno, eran los años 50, ¿qué esperan? Pero aunque tengan nombres, las letras siguen sirviendo para llevar la cuenta. Eso sí sigue utilizándose. ¿Por qué? Porque si la A es la 1, cuando ya vaya el huracán Olga por la O, usted va a decir, o sea que es el huracán número 16. Ahora, ¿cómo se acaba un huracán? ¿Cuándo un huracán deja de ser un huracán? Cuando empieza a bajar la velocidad, como ya dijimos, cuando llega a menos de 117 kilómetros por hora, ya el huracán dejó de ser huracán. Usualmente ocurre esto cuando llega a tierra porque ya no hay agua caliente que lo haga subir, entonces pierde la velocidad y pasa a ser una tormenta más tranquila, en la mayoría de los casos, porque en otros casos causa demasiados desastres antes que esto ocurra. Hasta la fecha, el huracán más desastroso registrado en la historia desde que se tiene registro de los huracanes fue el huracán Mitch en 1998, el cual dejó a más de 19.325 muertes y afectó principalmente Centroamérica, generando destrozos de hasta más de 48.200 millones de dólares. Fue un desastre. Además, se considera que de los huracanes lo más destructivo no es ni siquiera la velocidad del viento, sino lo más destructivo son la cantidad de agua que han movilizado y que llevan con mucha fuerza, que causa inundaciones y desastres. Así que muchachos, ¿qué aprendimos hoy? Pues que si usted está en una playa y el agua está muy tibia, es probable que estén en un sitio con altas posibilidades de ocurrir un huracán o que la persona que esté al lado suyo se esté orinando. Así que ya saben muchachos, si están en una fiesta y sienten que el viento se está poniendo mayor de 100 kilómetros por hora, mejor vayan pidiendo el Uber.